Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Yadira Yamilén Mota Castillo y yo les voy a hablar sobre la tromboflebitis superficial en el puerperio. La tromboflebitis superficial en el puerperio es una afección en la que un coágulo de sangre afecta a una vena y provoca inflamación y dolor. Esta se da principalmente en piernas, brazos y cuello y ocurre en las venas de la capa superior de la piel, es decir, las más expuestas. Si este coágulo se llega a formar en una de las venas más interiores, esta se puede convertir en una trombosis venosa profunda o en una tromboembolia pulmonar. Estas son patologías de mayor gravedad, por lo que es importante tratar desde la tromboflebitis superficial porque es la forma en la que se presenta, por así decirlo, primero, porque es la menos grave, pero como les comento, si esta se presenta en una vena más interna, esta sí se puede llegar a convertir en una patología de gravedad, lo que nos puede llegar a la muerte incluso. Entonces, es importante tratarla. Esta, como ya les mencioné, ocurre en las venas de la capa superior de la piel y se da principalmente por alteraciones de la pared vascular, obstrucciones en el flujo de la sangre o en la deficiencia del flujo sanguíneo. Eh, en las alteraciones de la pared vascular, esta se da principalmente por la exposición de tejidos subendoteliales. Estos al exponerse, al presentarse un trombo, se crea la inflamación y el enrojecimiento. También tenemos lo que es la deficiencia del flujo sanguíneo, esta que se da principalmente por la inmovilidad prolongada o el aumento de peso como consecuencia del embarazo. También puede haber otras afecciones que puedan llegar a desarrollarlo, como es una cesárea previa, múltiples embarazos, enfermedades cardiovasculares, o incluso la diabetes mellitus, que estas son más relacionadas con el aumento de peso o con alteraciones en el flujo de la sangre. Esto también nos lleva a la disminución del retorno venoso. Al haber una disminución del retorno venoso, también se crea la obstrucción del flujo de la sangre. Se dan las alteraciones de la sangre, lo que es la acumulación de agregados plaquetarios, lo que es la fibrina, los leucocitos, los eritrocitos. Estos, ¿cómo decirlo? Se transforman en un coágulo o en un trombo, lo que se adhiere a la pared venosa. Esto es lo que diferencia de un trombo o a la tromboflebitis, porque una vez que se adhiere a la pared venosa, esta provoca la inflamación en la vena, lo que nos lleva a cambios inflamatorios secundarios, lo que es la inflamación y el enrojecimiento de las extremidades inferiores. En los datos significativos más relevantes encontramos lo que es el dominio y clases afectadas también. Tenemos los signos como son el edema blando, el calor local, los cambios en la coloración de la piel, que esta es el eritema. También como pueden ver en la imagen, se crea el edema blando y en la extremidad afectada. También hay una dilatación de las venas superficiales, lo que nos lleva a un cordón venoso palpable, que es como les puse aquí en la imagen, todas estas protuberancias que se ven son las venas y estas generan mucho dolor. También otro signo es el signo de Homans, que se le pide a la paciente que doble su pierna en un ángulo de 30 grados y al flexionar su tobillo, si se crea dolor, este es el signo de Homans. Y en los síntomas, uno de los principales es el dolor regional, pero pues también viene acompañado con fiebre incluso. En los dominios afectados está el dominio 4, que es la actividad y reposo, la clase 2, que es la actividad y el ejercicio. En el dominio 11 es la seguridad y protección, que es la clase 2, la lesión física. Y en el dominio 12 tenemos el confort, que la clase que se ve afectada es el confort físico. Para los principales estudios auxiliares tenemos varios, pero yo aquí les puse la ecografía Doppler, que es la más efectiva para estos casos. También se puede realizar la resonancia magnética o incluso podemos detectarlo con, ay, ¿cómo se dice?
con estudios de la sangre. Estos se ven afectados y nos puede podemos llegar a insinuar que podría ser una tromboflebitis. Pero como les comentaba aquí en la ecografía Doppler de extremidades inferiores, esta nos permite el diagnóstico de trombosis de venas proximales del muslo, lo que es la vena femoral. Esta se sospecha ante una falta de comprensibilidad de la luz vascular con la sonda ecográfica. Y también tenemos la trombosis de venas pélvicas, que es la vena ilíaca. Con el Doppler se detecta una variación del flujo vascular. Como aquí pueden ver en la imagen, se presenta la luz de la vena, como puede así decirlo, limpia, y acá ya la tenemos con la presencia de un trombo o de un coágulo en el que se ve la vena incluso ya más grande debido a la inflamación. En el tratamiento clínico y en el farmacológico, tenemos que el clínico, la movilización, esta pues estimular a nuestro paciente a elevar la pierna comprometida, a realizar ejercicios para, para ayudar con el retorno con el retorno sanguíneo y evitar que se siga agraviando esta enfermedad. También el uso de las medias de compresión de igual manera nos permiten ayudar al retorno venoso, y el colocar las compresas frías o calientes, esto para la inflamación y el enrojecimiento. También tenemos el uso farmacológico, que este nos va a ayudar principalmente a ayudar con el flujo de la sangre y a disminuir el dolor en nuestro paciente. Tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, que son por vía oral. Estos proporcionan alivio en el dolor en la inflamación, y estos reducen la extensión y la progresión de la tromboflebitis, perdón, venosa superficial. Tenemos el ibuprofeno, que son 400 miligramos cada 8 horas. También está el naproxeno, que son 500 miligramos cada 12 horas. Y estos, la duración recomendada es de 7 a 14 días, dependiendo pues de nuestra paciente y su progresión. El tratamiento anticoagulante, este debe basarse en la localización y la extensión de la tromboflebitis venosa superficial. Este va a variar de acuerdo también a nuestra paciente, sus características y el nivel, qué tan agraviada está su patología. En esta se usan las heparinas de bajo peso molecular, lo que es la enoxaparina, la dalteparina, la nadroparina, tinzaparina, fondaparinux y la rivaroxaban. En nuestros principales diagnósticos tenemos el dominio 4, que es la actividad y reposo. En la clase 2, la actividad y ejercicio. Lo que nosotros buscamos, bueno, yo les puse aquí, fue el deterioro de la ambulación, que esta es la limitación del movimiento independiente a pie en el entorno. Relacionado con el deterioro de la habilidad para caminar distancias requeridas y relacionado por el dolor. Como ya les comenté, uno de los principales signos es que nuestra paciente va a referir dolor y va a tener su pierna afectada, edematizada. Entonces, lo que le va a limitar la movilidad. También tenemos en el dominio 11 la seguridad y protección, y en la clase 2 la lesión física. Yo les puse aquí el deterioro de la integridad cutánea, las alteraciones en la epidermis y en la dermis, manifestado por las alteraciones en la integridad cutánea y relacionado con la alteración en la pigmentación. Principalmente por el eritema que va a presentar nuestra paciente. En el dominio 12 tenemos el confort, que en la clase 1 tenemos el confort físico. Es más que nada relacionado con el uso de la medicación, porque aquí les puse el dolor agudo, que es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, ocasionada por una lesión tisular real o potencial. Esta es manifestada por el autoinforme de características de dolor utilizando instrumentos estandarizados. En los indicadores de la NOC tenemos aquí el dominio 2, la salud fisiológica. En la clase 2, la respuesta terapéutica. Y yo les puse aquí la respuesta a la medicación. En esta lo que buscamos es que haya una progresión, por así decirlo, en los efectos terapéuticos esperados. Es decir,
que el dolor en nuestra paciente haya disminuido. Los cambios esperados en los síntomas, de igual manera, como les comenté, buscamos que nuestra paciente pues se sienta mejor, aún con la patología, pero que disminuya su dolor. Y en los efectos adversos, también buscamos que con el uso de los medicamentos y con las heparinas de bajo peso molecular, que no haya ninguna manifestación de alergia o una reacción adversa. En el dominio 1 también tenemos la salud emocional. Yo aquí les puse la clase 2 de movilidad y también como intervención les puse la movilidad. En esta buscamos una mejoría en la marcha, en el realizar el traslado y si se mueve con facilidad. Esto, como ya les comenté, principalmente lo que afecta a la patología es que va a evitar que nuestra paciente pueda trasladarse o movilizarse con facilidad. Entonces, nosotros buscamos que haya una progresión en cuanto a la marcha. En el dominio 5, en el nivel de dolor, se encuentra la clase 5, sintomatología. Y también les puse aquí el nivel de dolor. El dolor referido en las expresiones faciales y las expresiones faciales de dolor, perdón. En las intervenciones de enfermería útiles para los 3 diagnósticos, tenemos la aplicación de calor o frío. Esta buscamos explicar la utilización del calor o del frío y la razón del tratamiento y la marcha en que afectará los síntomas del paciente. Inspeccionar el sitio cuidadosamente por si hubiera signos de irritación cutánea o lesión tisular durante los primeros 5 minutos y luego frecuentemente durante el tratamiento. También tenemos la administración de la medicación, mantener la política y los procedimientos del centro para la administración precisa y segura de los medicamentos y observar si existen alergias, interacciones y contraindicaciones de los medicamentos. Aquí el de aplicación de calor y frío, también como ya les comenté, uno de los principales signos de nuestra patología va a ser la inflamación y el edema. Entonces, con la aplicación del calor o de frío, nosotros buscamos disminuir estos síntomas. La administración de medicamentos es más que nada la política que utilizamos para la administración de ellos, utilizar los 5 momentos, eh, todo lo que se ha referido a la administración de los medicamentos y también aquí las posibles alteraciones que haya, las alergias o las contraindicaciones. También tenemos la terapia de ejercicios, la ambulación. Aquí, como ya les comenté también, con el edema y con el dolor, nuestra paciente no va a poder trasladarse o realizar sus actividades cotidianamente. Entonces, nosotros lo que buscamos, es ayudar al paciente a establecer aumentos de distancia realistas para la deambulación. Es decir, buscamos que haya una mejoría poco a poco y marcamos distancias pequeñas para comenzar. Después ayudar al paciente a ponerse de pie y a deambular a distancias determinadas, es decir, que haya un progreso y que nuestro paciente pueda trasladarse o caminar distancias más grandes. Estos son lo que yo consideré principalmente debido a que los síntomas son muy específicos en nuestro paciente. La inflamación, el dolor, el edema. Y esto sería todo de mi parte. Espero que no tengan dudas.